Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me escuchan y si me ven? Ya, todos dicen que me escuchan y me ven. Listo, ¿verdad? En esta semana, que es la semana 9, como siempre, vamos a dar una retroalimentación del tema de esta semana y a despejar dudas y preguntas acerca de la tarea y otros asuntos que tengan pendientes, ¿sí? Primero vamos a dar la retroalimentación y luego vamos a despejar sus dudas, ¿sí? Mientras tanto, los compañeros que se vayan conectando ya escuchan todo y en caso que no puedan asistir a la tutoría, yo subo el video y se los envío por mensaje interno de la plataforma, ¿sí? Empecemos con las tutorías. Me confirman si pueden ver la presentación que les estoy dando de la semana 9. Sí, me dicen que sí ven. En esta semana 9 tenemos como tema principal la normativa institucional, ¿sí? Déjenme acomodar la pantalla. Buenas noches para todos. Ya, me dice que en esta semana vamos a ver la normativa institucional, ¿sí? La normativa de la UNEMI, que tenemos como el subtema la LOES, artículos pertenecientes a la educación superior y su influencia en las instituciones de educación superior. ¿Cuál es el objetivo? Conocer su contexto actual como estudiante en una institución de educación superior, las implicadas a la Ley Orgánica de Educación Superior y otras normativas nacionales e institucionales relacionadas, ¿sí? La Ley Orgánica de Educación Superior tiene un título, que es en el título 1, ámbito, objeto, fines y principios del sistema de educación superior. El capítulo 1 nos comprende el ámbito y objeto. El artículo primero nos habla del ámbito y el artículo 2 nos habla del objeto, ¿sí? ¿Qué nos dice el artículo 1? Esta ley regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos e instituciones que lo integran. ¿Qué hace? Determinar derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas y establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y la presente ley. ¿Sí? Ese es el primer artículo. El segundo, referente al objeto, nos dice que esta ley tiene como objetivo definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, la permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. ¿Sí? Ese es el capítulo 1. El capítulo 2 nos dice que se refiere a fines de la educación superior. Tiene a continuación el artículo 3, que son fines a la educación superior, y el artículo 4, que son derecho a la educación superior, ¿sí? El artículo 3 nos dice que la educación superior de carácter humanístico, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos, ¿sí? Eso será para interés público, ¿sí? El artículo 4 nos dice derecho a la educación superior. Este derecho consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades en función de los méritos respectivos a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Sí, déjenme silenciarlos un ratito. Ya, listo. Ya lo silencié. Ya, continuando tenemos el artículo 5 dentro de el capítulo 2, ¿sí? El artículo 5 nos menciona que
Los derechos de las y los estudiantes. Son derechos de las y los estudiantes los siguientes. Están 1, 2, 3, 4 derechos de los estudiantes. ¿A qué? Acceder, movilizarse, permanecer y egresar, titularse sin discriminación conforme a sus méritos académicos, ¿sí? Todo eso tienen derecho ustedes. Acceder a una educación superior de calidad y pertinente que permite iniciar una carrera académica y o profesional en igualdad de oportunidades, ¿sí? Contar y acceder con los medios y recursos adecuados para su formación superior, garantizados por la Constitución, ¿sí? Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera. Sí, estos son los derechos de las y los estudiantes, ¿sí? ¿Qué tenemos a continuación? Seguimos con los derechos, ¿sí? Tenemos más. Dice, elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el gobierno en el caso de las universidades y escuelas politécnicas, ¿sí? Elegir y ser elegido. El otro nos dice ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa, ¿sí? El siguiente nos dice participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación de su conocimiento, ¿sí? El siguiente nos dice el derecho de recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz, ¿sí? Y por último nos dice obtener de acuerdo con sus méritos académicos, becas, créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación a la educación superior, ¿sí? Ya, hasta aquí, ¿alguna duda con respecto a los derechos de ustedes como estudiantes? Chicos, ninguna duda. Bueno. Luego tenemos el reglamento del régimen académico. ¿Qué nos dice en el artículo 68? Fraude o deshonestidad académica. En su modalidad, ¿cómo participan con el consejo estudiantil? Una pregunta. La verdad es los reglamentos para poder ser candidatos a un régimen estudiantil, la verdad no los tengo a mano, pero ya con la aplicación de esta nueva modalidad que prácticamente se ha dado en este año, en estos semestres, asumo que nuestras autoridades ya deben estipular un artículo donde incluyan a ustedes como participación, pero de su modalidad. Pueden ser que sean representantes del Consejo de Estudiantil, pero de su modalidad. No puede ser la presencial, pero de su modalidad, donde ustedes sean un ente de representativo de todos sus compañeros y hagan ejercer sus deberes y derechos, ¿verdad? Esta modalidad a becas y créditos, dependiendo de su promedio. Tengo en cuenta que en la presencial sí, pero con su modalidad tienen que evaluar varios criterios, porque para la presencial sí evalúa la asistencia, pero en su modalidad no sería factible evaluar la asistencia porque no todos pueden asistir. Entonces, ahí sería diferente el parámetro para la acreditación de una beca para ustedes. Entonces, poquito a poquito, mediante cómo se vaya aplicando esta modalidad en el futuro, ustedes podrán acceder a esos deberes y derechos. Claro está que no va a ser para hoy ni mañana, sino para mientras se vaya efectuando ese proceso de estudio en línea. ¿Sí? Sí, es muy cierto. Me parece bien que deben
ver esa parte de ustedes, porque ustedes también tienen derechos como estudiantes con la institución, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? La verdad, me preguntan que si pueden cambiarse de la virtual a la presencial, la modalidad, cambiar de modalidad. La verdad, eso yo no tengo conocimiento, pero según he escuchado, no les puedo confirmar que me dicen que no va a haber cambios. Sí, no va a haber homologaciones por cosas de presupuesto, algo así. Pero si necesitan más información pueden escribir a admisión. Ellos son los que saben más de ese tipo de cosas, ¿sí? Nosotros como tutores no estamos autorizados a dar ninguna información con referente a ese cambio, porque podemos bien dar una información incorrecta o divulgar información. Entonces, en nuestras manos no está darle ese tipo de información, ¿sí? Para los exámenes, ya mismo hablamos de los exámenes. Ahorita vamos a hablar sobre la retroalimentación. Hagamos rapidito la retroalimentación y continuamos sobre sus dudas, ¿sí? Dice Vanessa, si me pueden homologar las materias para otra universidad, así se apaga. Toda esa información de verdad, eso es con admisión. Ellos son los que conocen todo ese proceso de cambios, de homologaciones, cambio de carrera, cambio de modalidad, todo eso. Sí, la verdad yo no tengo ninguna de esa información. Estuviera en mis manos de darle, pero no. Bueno, nos quedamos en el artículo 6. Queda en la PPT 6, reglamento del régimen académico. En el artículo 68 nos dice fraude o deshonestidad académica. Es toda acción que, inobservando el principio de transparencia académica, viola los derechos de autor o incumple las normas éticas establecidas por la institución de educación superior o por el profesor para los procesos de evaluación y o de presentación de resultados de aprendizaje, investigación o sistematización. Configuran conductas de fraude o deshonestidad académica, entre otras las siguientes: apropiación de ideas de información de pares dentro del proceso de evaluación. Copiar, ¿sí ven? Luego nos dice uso de soporte de información para el desarrollo de procesos de evaluación que no han sido autorizados por el profesor. Reproducción en lo substancial a través de la copia literal, la paráfrasis o síntesis de creaciones intelectuales o artísticas sin observar los derechos de autor. ¿Sí? Acuerdo para la suplantación o identidad o la realización de actividades en procesos de evaluación, incluyendo el trabajo de titulación. ¿Sí? Y acceso no autorizado a reactivos y o respuestas para evaluación. ¿Sí? Eso contempla todo el artículo 68, que es fraude o deshonestidad académica. Sí, el 69 nos dice fraude para la obtención de títulos. Cuando una institución de educación superior identifique que un título ha sido expendido o registrado fraudulentemente en el CINIESE, resolverá motivadamente sobre las validez del título y su registro, luego de lo cual solicitará a la CNESID, de ser el caso, la eliminación del registro sin perjuicio de acciones legales pertinentes. Esto es cuando te hacen un trámite de certificados, capacitaciones, cursos o títulos fraudulentos, donde no está validado por una institución de educación superior y registrado sobre todo. Entonces, ese es el fraude en títulos, ¿sí? Luego tenemos acceso a aranceles, evaluación y bienestar estudiantil. La Ley Orgánica de Educación Superior lo es. Sí, tiene el artículo 72 que nos dice que habla de la garantía del acceso universitario. Las universidades y escuelas politécnicas garantizan el acceso a la educación superior de las y los ecuatorianos,
residentes en el exterior mediante el fomento de los programas académicos. El Consejo de Educación Superior dictará las normas en las que garantice calidad y excelencia. ¿Sí? Cobro de aranceles. El cobro de aranceles, matrículas y derechos por parte de las instituciones de educación superior particular respetará el principio de igualdad de oportunidades y será regulado por el Consejo de Educación Superior. Sí, el artículo 74 nos dice políticas de cuotas. Las instituciones de educación superior instrumentarán de manera obligatoria políticas de cuotas a favor del ingreso al sistema de educación superior de grupos históricamente excluidos o discriminados. Las políticas de cuotas serán establecidas por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Sí? El artículo 85 nos dice el sistema de evaluación estudiantil. El Consejo de Educación Superior establecerá políticas generales y dictará disposiciones para garantizar transparencia, justicia y equidad en el sistema de evaluación estudiantil y para conceder incentivos a las y los estudiantes por el mérito académico, coordinado esta actividad con los organismos pertinentes. ¿Sí? El artículo 86 nos habla de la unidad de bienestar estudiantil. Todas las instituciones de educación superior mantendrán una unidad administrativa de bienestar estudiantil destinada a promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de créditos, estímulos y ayudas económicas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada institución. Esta unidad además se encargará de promover un ambiente de respeto a los derechos y la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes en un ambiente libre de violencia y brindará asistencia a quienes demanden por violaciones de estos derechos. ¿Sí? Esto en el subtema 1. ¿Sí? Todo esto es el subtema 1. ¿Sí? Luego tenemos el subtema 2, que nos habla de la normativa institucional y nacional que encarga de la misión y visión de cada institución de educación superior, código de ética y reglamento interno. ¿Qué vamos a hablar aquí? Tenemos que identificar los derechos y responsabilidades del estudiante universitario mediante el análisis de las normativas nacionales e institucionales para desarrollar contextos del buen vivir. ¿Sí? Haciendo una breve historia, la Constitución de la República del Ecuador, artículo 350, establece que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanística, la investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción y desarrollo, difusión de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. Que la Constitución de la República del Ecuador, artículo 355, determina que el Estado reconocerá las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. ¿Sí? Nos dice que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 356, determina que la educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de los estudiantes y las estudiantes. Que la Ley Orgánica de Educación Superior, en el artículo 5, establece que son derechos de las y los estudiantes los siguientes: contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior garantizados por la Constitución. ¿Sí? Luego nos dice que la Ley Orgánica de Educación Superior, en el artículo 12, nos determina que el sistema de educación superior se regirá por los principios de autonomía responsable, gobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integridad y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco de diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.
Estos principios se rigen de manera integral en las instituciones, actores, procesos, normas, recursos y demás componentes del sistema en los términos que establece esta ley. ¿Sí? Esto es basado en artículos basados en la Constitución. ¿Sí? Luego tenemos la misión y visión de la universidad, donde esta misión y visión de la universidad deben aprenderse como, no sé, el himno nacional en su colegio, ¿sí? Si vamos a seguir y perteneciendo a nuestra UNEMI, vamos a tener que aprendernos esta misión y visión. ¿Qué nos dice en la misión? La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos. Desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demanda al sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Esa es la misión. La visión es cortita, ser universidad de docencia e investigación. Sí, la visión es cortita. Entonces, el objetivo es que nos aprendemos a esta misión y visión, ¿sí? No se extrañen si de repente por allí el examen comprende el concepto de misión y visión, ¿sí? Estúdiense esa de ahí. Esa es mi recomendación. Luego tenemos disposiciones comunes, capítulo 1 de los principios éticos. El artículo 6 nos dice principios éticos. Se entiende por principios éticos toda norma o idea fundamental que regirá el pensamiento y la conducta de las personas que formal, transitorio, permanentemente formen parte de la universidad universitaria. El artículo 7 nos habla de los principios éticos generales y el artículo 8 nos habla de los principios éticos específicos, donde en los generales tenemos la libertad, responsabilidad, honestidad, solidaridad, verdad, equidad, perseverancia, respeto, veracidad, confianza y transparencia. Y el artículo 8 que nos habla de los específicos, tenemos la autonomía, democracia, cogobierno, libertad de cátedra, libertad de pensamiento, libertad de culto, igualdad, pluralismo, espíritu crítico, cumplimiento de las leyes y normas vigentes y inviolabilidad de sus predios. ¿Sí? Estos son los principios éticos generales y los específicos. De este de aquí tenemos una tarea, ¿verdad? Ya mismo le explicamos cómo es de hacer, como un ejemplo, cómo es de hacer la tarea. ¿Sí? Luego tenemos conclusión. Es importante que el estudiante universitario conozca sus derechos y responsabilidades mediante el análisis de las normativas institucionales para así poder desarrollar un contexto del buen vivir. Sí, y aquí tenemos el foro que tenemos y la tarea. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Para Zuli, que nos dice si he enviado las diapositivas. Las diapositivas tienen el mismo contenido que la sección de temas de la plataforma. Entonces, bueno, yo no envío las diapositivas, pero si necesitan que se las envíe, yo se las envío, pero es lo mismo que está en la sección de temas de la plataforma. Incluso en los temas de la plataforma está más extenso, tiene ahí una explicación más extensa. ¿Sí? Para Franklin, que dice qué son las políticas de cuotas, ¿a qué se refiere? Las políticas de cuotas de repente son para personas que deben a la institución por motivos de retiros, por motivos de que se quedan, ¿sí? Porque hay estudiantes que ya por haber perdido una asignatura, al matricularse al siguiente nivel, tienen que pagar un arancel, que la verdad no les sabría decir de cuánto mismo es, pero solo sé que depende de su estatus económico, ¿sí? Para que puedan pagar por la pérdida de esa materia. La primera vez que ustedes ven una materia es totalmente gratis, pero si ya la van a ver la segunda, incluso tercera vez la misma materia que la han perdido, tienen que pagar una cuota,
Entonces, de repente, en ciertas carreras varían esa cuota. En unas carreras es más barata dependiendo de los créditos y en otras más cara dependiendo de los créditos. Por ejemplo, enfermería. Si te quedas en una materia de enfermería, al pagarla es bastante carita. Entonces, esas políticas de cuotas las establece la institución porque sí se hace una cuenta bien grande de lo que se debe. Entonces, a eso se refiere. Los incentivos que ofrece la UNEMI, eso es en cuestión de becas. Con SDI depende de lo que la institución ofrezca, pues no. Ese es, yo hasta donde sé, son en el tema de becas. ¿Sí? Becas por excelencia académica, becas por discapacidad y por estatus económico. ¿Sí? El foro no es calificado, pero sí es importante que ustedes, para Wendy Caicedo, el foro me pregunta si es calificado, pero es importante que ustedes participen, porque de repente si se le ocurre a nuestra profesora autora que sea calificado y que califiquemos, entonces para que ustedes sobre todo tengan un mejor promedio, porque mientras más participaciones tengan, más foros tengan para promediar, más será su promedio. Entonces sí les recomiendo que participen, no porque no sea calificado no deban participar, ¿sí? Sí, yo me basto con nada más su aportación. Para Paola Camacho se me pregunta si solo su participación vale. Y sí, yo me baso nada más con su participación, no es necesario o obligatorio que participen en otros comentarios de los compañeros, ¿sí? Dice Emily Campa, ¿eso aplica para el sistema de becas también las políticas de cuotas? La verdad, yo lo que tengo entendido para las becas acá, solo te dan un total de lo que tú vas a recibir como beca. De ahí la universidad es la que bueno, considera pagarles en cuotas o de repente todo el dinero en un solo pago, así, o sea, ya eso depende de la universidad, ¿sí? Ya, es que en el foro no existe rúbrica. Claro, en el foro, para Luis Alcides, no, en el foro no existe rúbrica por lo mismo hecho de que no es calificado. Si hay rúbrica, eso quiere decir que es calificado, pero como no existe rúbrica, no es calificado, ¿sí? El deber ya vamos a explicar para Arzu Palma sobre los exámenes del final de pre, cómo harán. Ya les explico lo del final de pre, los exámenes. Primero vamos con la tarea, de ahí vamos con el examen, ¿ya? Con la tarea, vamos con la tarea. Ya, vamos con la tarea, ¿sí? Vamos primero, empezando por la rúbrica de evaluación. ¿Qué nos dice la rúbrica de evaluación? Vamos a la plataforma, vamos a las tareas. ¿Sí ven la plataforma, verdad? Y como siempre veo la tarea y veo el anexo que nuestra profesora autora pone como anexo para la tarea, valga la redundancia, ¿sí? Y lo primero que tenemos que observar nosotros es la rúbrica de evaluación, porque eso es lo que más me importa para cumplir y obtener mi nota de 30, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, nos dice que en esta tarea, dice, elabora un organizador gráfico con los principios éticos generales de la UNEM. Los principios éticos generales de la UNEMI, en la sección de temas, vamos siempre sección de temas, estamos en la semana 9, tema 9, y nos dice normativa institucional y nacional. Misión y visión de cada institución de educación, código de ética y reglamento interno, lo que vimos ahorita. Y aquí en el Código de Ética tenemos el artículo 7, Principios Éticos Generales de la UNEMI, que son 3 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y en el artículo 8 habla de los específicos. Los específicos no nos dice de los generales, claro. ¿Sí? Como son 13, vamos a la rúbrica y nos dice que, si ven el Word, ¿verdad? Ay, se me va
se me va a cerrar la clase. Bueno, expliquemos ahorita la rúbrica. Es que si corto el video no van a poder ver los demás. Bueno, en la rúbrica nos dice que van a calificarnos ortografía. Ortografía no creo que tengan problema. ¿Por qué? Porque ustedes nada más cogen el contenido de los artículos, copian y pegan todos los artículos para darse una guía. Bueno, yo lo haría así, ¿no? Y no es necesario poner ninguna otra cosa más. Solo pegar mis artículos y no necesito cambiar, añadir o quitar palabras de cada artículo. No, no es necesario. Entonces ahí no va, esa parte de la rúbrica está ya prácticamente cubrida porque la ortografía no voy a tener que escribir yo, no voy a tener errores ortográficos, ¿verdad? Allí ya tengo 30. En la organización, si tengo un 30, nos dice los elementos que conforman el esquema se encuentran organizados de manera jerárquica, los conectores hacen fácil su comprensión. ¿A qué se refiere con eso? Que un organizador gráfico tiene conectores, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, si los conectores están mal divididos o está cruzado uno con otro así, otro por acá, uno por acá y otro por acá, van a hacer difícil la comprensión de la conexión de las ideas principales y secundarias. Entonces, está mal organizado todo ese gráfico. Entonces, dice, si no hay organización, tienes un 10. Si están más o menos ahí los conceptos ordenados de manera jerárquica, no están bien estructurados, tienes un 20, pero si están bien ordenados, están bien organizados, están de manera jerárquica, primero la idea principal y luego la idea secundaria, tengo mi 30, ¿sí o no? ¿Verdad? Luego me dice palabras claves, se manejan conceptos importantes destacando y diferenciando las ideas principales y secundarias, destacando y diferenciando las ideas principales y secundarias. Entonces, basado en esta rúbrica de evaluación, ¿ustedes creen que yo puedo hacer un solo gráfico, según lo que me dice un organizador gráfico, que algunos chicos me decían que yo puedo ponerlo en un solo organizador gráfico todos los principios éticos de la UNEM? Entonces, ¿dónde está la diferenciación de las ideas principales, las ideas secundarias, los conectores? ¿Dónde está toda esa organización? Nada más lo que ahí ustedes harían es copiar y pegar en un solo cuadro lo mismo que está ahí y punto. No, cuando el objetivo de la tarea no es que ustedes nada más copien y peguen el contenido y lo pongan dentro de un dibujito y ya está, para ahí ya está mi organizador gráfico. No, el objetivo de la tarea es que ustedes sepan diferenciar, sepan dividir y organizar un texto de manera que se pueda entender las ideas principales y las ideas secundarias de un concepto, ¿sí? Entonces, yo les sugerí, no es que en la rúbrica me diga, tienen que hacer 13, no es que me digan, por ahí la profesora es muy tediosa, no, sino que para mayor organización, yo voy a tener que hacer un organizador gráfico por cada uno, y como son 13, voy a tener que hacer 13, ¿sí? Hasta allí, ¿sí me entendieron? Hay que ser organizador de los principios éticos. Estos son los principios. Yo hice un organizador con todos, pero están divididos. ¿De qué forma los dividió? La verdad no entiendo cómo podía dividir las ideas principales y secundarias en un solo organizador gráfico de 13 principios éticos. No entiendo cómo es que en una sola hoja le pudo entrar todo. Por eso digo, lo que yo me imagino es que ustedes nada más copiaron y pegaron el concepto en un cuadro y después viene el otro cuadro y copiaron el otro concepto y no se dedicaron a la tarea de dividir ideas principales y secundarias, ¿verdad? Por eso les voy a hacer un ejemplo de cómo dividir
cualquier idea principal y secundaria de cualquier principio para que ustedes tengan en cuenta de cómo deben hacerlo, porque ese es el objetivo, que ustedes sepan diferenciar y de esa manera, viendo cómo algo está dividido y diferenciado, un concepto con respecto a un principio, que por ejemplo el respeto, ustedes puedan a futuro redactar de manera correcta, sabiendo transmitir sus ideas principales y sabiendo transmitir sus ideas secundarias, ¿sí? Si usted, mi recomendación para 69, 71, pongan su nombre a lo que se registran en la plataforma de Zoom, ¿sí? Dice, al momento de realizar cada organizador primero adjunte el principio con su contenido, luego haga el organizador. Mi recomendación es que sí, pongan primero el principio y debajo pongan el organizador. Aquí debajo yo voy a poner el organizador aquí, ¿sí? Y si me entra en la misma hoja, listo, estaría bien. Si me entran dos en la misma hoja, estaría bien, ¿sí? ¿Sí? Así más o menos. Pero si no lo ponen, tampoco hay problema. Yo me daré la tarea de ver que sus ideas principales y secundarias estén de acuerdo con el texto que dice el principio, ¿sí? Un ejemplo, sí. No importa para Edison Arevalo, no importa cuántas hojas se vaya, eso sí no es importante, ¿sí? Para Diana Alcíbar ha hecho una en cada hoja, listo, está muy bien. Sí, para Joel Alarcón dice, ¿cómo dividimos ideas principales y secundarias? Si nos pide no cambiar ni suprimir texto, podría darnos... Yo lo que le digo es dividir, no añadir ni quitar, ¿sí? Dividir es saber comprender cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias. O sea, solo les pido es identificar cuáles son, nada más, ¿sí? Listo. Hagamos de una bien larga para que ustedes entiendan, ¿sí? De repente cojamos transparencia, ¿sí? Vamos a una nueva hoja, ponemos transparencia, allí, entonces yo para guiarme, ¿qué hago? Transparencia, leo rapidito así, ya hacemos de 3, ¿sí? Para quedar bien claro, ¿sí? Con uno no bastaría. Veamos transparencia, dice, desarrolla las actividades y acciones de forma clara y diáfana. Para mí, considero que aquí hay una idea. Ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una coma. Las comas, puntos aparte, me identifican dónde termina una idea. ¿Sí? Por ahí más o menos guíense. Donde una coma o un punto aparte exista, me identifica dónde hay una idea. Que ahí termina una idea. ¿Sí? A fin de reafirmar en todo momento la confianza de la ciudadanía en general. Listo, aquí termina otra idea. Sobre la prioridad y prestigio del UNEMI. Ok, aquí termina otra. Con la entrega de información veraz, precisa y oportuna. Listo, aquí termina otra idea. Conforme a la normativa que rige. Listo. Ya, ¿sí ven? Aquí tenemos nuestras ideas más o menos divididas. Yo no he cambiado, no he quitado, no añadido absolutamente nada. Solo los dividí con un enter nada más. Entonces, hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué nos dice la primera? Dice, desarrolla actividades. Si tengo que leer 2 veces, no importa, ¿sí? Las hago las veces que sean necesarias, porque ese es el objetivo, que ustedes analicen. Desarrolla las actividades y acciones de forma clara y diáfana. ¿Qué hace eso? La transparencia. Ok, esta es una idea principal. Listo, ¿a fin de qué? Reafirmar en todo momento la confianza de la ciudadanía en general. Esta es otra idea general. Una sola idea general que no hay oportunidad de dividir en ideas secundarias. A fin de reafirmar en todo momento la confianza de la ciudadanía en general sobre la prioridad y prestigio de la UNEMI. Ah, ok, aquí hay una secundaria. ¿Sí ven? Sobre la prioridad y prestigio del UNEMI. Doy otro enter y me dice que esta idea principal
da cavidad a dos ideas secundarias. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Con qué? Con la entrega de información